todos hermanos. Generalmente fruta, hermano, fruta. Desde Lima. Ah, mira. Bueno, me dicen que ya estamos conectados con el Facebook, bien rápido fue la conexión hoy día. ¿Qué tal, hermano Carmelo? Bienvenido, hermana Yolanda y todos aquellos que se incorporan a la transmisión del día de hoy. Bienvenido, hermana Cecilia y hermana Miranda también está allí, así que me voy a tomar la libertad de ir silenciando micrófonos para que ya demos inicio a la lección del día de hoy. Hoy está con nosotros mi hermano Mario Peña, a quien agradecemos que tenga esta gentileza de estar con nosotros. Sabemos que está predicando allá en la parte norte de nuestro país, aquí en Chile. Ha estado el hermano ah, con el hermano Cristian allá ayúdame, Cristian. Iquique. Iquique, gracias. Estuvo en Iquique, estuvo allá, ahora está en Coquimbo. Y así el hermano ha estado visitando algunas congregaciones por el norte de nuestro país. Así que le damos gracias porque a pesar de eso está esta noche con nosotros, también trayendo una nueva lección para que nosotros podamos crecer en la gracia de nuestro Dios. Así que vamos a disponernos a orar. Estamos todavía ingresando algunos hermanos. Bienvenidas las hermanas. Por ahí hay alguien que no tiene nombre, pero dice se identifica con el teléfono. Y la hermana Luz Dari, ¿qué tal, hermana? La hermana Marta también que está allí, la hermana Vidalia y todas ustedes que día a día nos acompañan. Bienvenidas todas. Gracias por hacer posible la plataforma con la presencia de ustedes, mis hermanos. Así que vamos a orar. No sé si alguien quisiera solicitar alguna oración especial por alguien. Me lo hace saber y ya estamos dando curso entonces a esta jornada. Muy bien, hermano Carmelo, por favor, si puedes orar para nosotros. La hermana Yolanda parece que quiere decirnos algo, pero tiene su micrófono apagado. Bueno, muy buenas noches, mi hermano. Yo les bendiga. Buenas noches, hermano. Vamos entonces a dar inicio con la oración. Hermana Yolanda, espera un poquito, hermano Carmelo. Sí, hermano, yo quiero No se te escucha bien, mi hermana, discúlpame. No sé si es mi micrófono, pero hay un eco, Néstor. Ya me dieron medicina, estoy con el doctor y pido oraciones por la medicina para que me caiga bien. Primero Dios, que sea la voluntad de Dios. Correcto, hermana. Ahora sí. Ahí está mi hermana Yolanda pidiendo entonces por la salud de ella y la medicina que le han señalado. Hermana, ¿alguien más tenía su manito por ahí indicándome? Hermana Luz Dari. Hermanito, buenas noches. Oración para mis hijos, que el Señor me los guarde siempre para su reino eterno. Muy bien, ahí está entonces. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Mi hermano Mario también pediremos por él, por la lección que hoy día nos comparte. Bienvenido también está Maggi. Maggi, gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Mi hermano Carmelo nos dirige. Oremos a nuestro Dios. Oremos, hermano. Bendito Padre amado, Padre eterno, primeramente te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar conectados por medio de esta plataforma para recibir tu palabra, Señor. Pedimos primeramente por mi hermano Mario Peña, Señor, quien tiene el privilegio de traer la enseñanza esta noche, que tú lo uses conforme a la voluntad, conforme a tu propósito que tengas en él, Señor, que sea pues el Espíritu Santo recordándole toda palabra, Señor, esperando que sea de provecho, de edificación para todos los que estamos conectados por medio de esta plataforma, aquellos que se van a conectar por el Facebook y por aquellos que también tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza. Padre, también en esta hora queremos pedirte por los hijos de nuestra hermana Ludari, Señor. Tú sabes el motivo, el propósito, Señor. Guárdalos, que tu gracia siempre los acompañe, Señor. También oramos por nuestra hermana Yolanda, Señor, por su salud, Padre, por este nuevo tratamiento que va a comenzar, Señor, que esas medicinas que va a tomar, Señor, le sean de provecho, según tu voluntad, Señor, y según el propósito que tenga.
Señor, también queremos pedir por cada uno de mis hermanos que aunque nos encontramos en diferentes localidades, Señor, tú nos has dado esta noche el privilegio de tener esta comunión. Pedimos que bendigas a cada uno, su familia, Señor, la obra donde pertenecen, Señor, y que seas tú con cada uno de nosotros. Padre Santo, dejamos esta enseñanza en tus manos y oramos a ti, Padre de la Gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Estamos ya listos casi para comenzar con la exposición del día de hoy. Hay algunos micrófonos para allí y estamos listos. Muy bien, hermano Mario, gracias una vez más por estar con nosotros. Que su viaje sea de mucha bendición para los hermanos y esperamos entonces la lección del día de hoy, hermano, cuando guste. El micrófono, hermano Mario. Muy bien. Ay, disculpen, hermanos. Gracias por el tiempo, la oportunidad que me dan de compartir con ustedes la palabra y ojalá que algo podamos pues repasar porque no es nada nuevo de lo que voy a explicar esta noche. Y la lección está basada en el contexto de Hechos capítulo 16. Se piensa que aproximadamente sería el año 50, 52 cuando el apóstol Pablo andaba en este viaje misionero. Y en este contexto de Hechos 16 se encuentran, al menos yo encontré 3 esclavos que fueron liberados. Y es así donde podemos ver cómo el Espíritu de Dios estaba con Pablo y lo estaba guiando a la obra, pero cómo es que nuestro Dios pues liberó a esos a esas 3 almas que estaban esclavizadas, y es lo que voy a explicar en este contexto. Estamos en Hechos capítulo 16 y versos 6 en adelante, cuando dice que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, dice la Escritura que descendieron a Troas. Le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándoles, diciendo: pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente Neápolis, de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y hasta aquí nosotros vemos cómo es que el Espíritu Santo, había ocasiones que el apóstol Pablo quería ir a cierto rumbo y el Espíritu Santo les decía que no era el rumbo que él esperaba que fuera, sino que el Señor tenía pues planes para el apóstol Pablo y los quienes lo acompañaban. Por cierto, en este contexto, Lucas incluye entre el grupo que andaban acompañando al apóstol Pablo, ¿verdad? Y es ahí donde él ya va narrando los eventos que van sucediendo. Y entonces llegan a Troas. Y dice que fueron rumbo a Samotracia y llegaron a Neápolis y luego a Filipos. Y es en esta área de Filipos donde se empiezan a dar los eventos de cómo nuestro Dios tenía planes para Pablo y cómo es que el Espíritu Santo le iba a guiar a esos lugares donde iba a liberar a 3 personas. Un día de reposo, dice en el contexto, ya estando en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días, pero un día de reposo salimos fuera de la puerta, dice Lucas, junto con Pablo y los demás, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios y ella estaba atenta, adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer era religiosa, probable, ¿verdad?, que era del pueblo de Israel, era judía, pero en ese contexto el apóstol Pablo se presenta para hablarles de la palabra. Y Pablo estaba predicando y les enseñaba, y eso es lo que nos indica, es que nuestro Dios estaba yendo a Pablo hacia esos terrenos, hacia esos lugares, y que él tenía pueblo en ese lugar de Macedonia, y por eso no le permitió que fuera hacia
el Bitinia, que sería hacia el norte, lo que hoy sería Turquía y lo que sería para el rumbo de Ucrania, pero el Espíritu Santo no. Les presentó a aquel varón macedonio que les enseñaba y les decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en ese contexto es cuando esta mujer, Lidia, se le da la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ahora, seguramente Lidia era buena persona. Lidia era una mujer de oración. Y esto me recuerda a mí, hermanos, en Hechos 10, cuando de Cornelio, recuerdan ustedes de Cornelio también, que da buen testimonio del Espíritu Santo de Cornelio. Creo que nos acordamos del pasaje cuando dice el capítulo 10 y verso 1 y 2. Si gustan leerlo conmigo, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre. Es decir, había personas que temían a Dios, que creían en Dios, que eran personas de oración, pero que necesitaban algo más que eso, que necesitaban llegar a hacer algo más de lo que ellos hacían, y el Espíritu Santo pues le da la oportunidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos deja, hermanos, de principio, que no por tener una buena reputación, como el caso de Cornelio, o por ser personas que son temerosas de Dios, no por eso es suficiente para que ya la persona llegue a estar en comunión con el Espíritu Santo, llegue a estar en comunión con Dios, que habrían de hacer algo más ellos. Y es el principio para nosotros, para que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Que no es basta nada más con orar a Dios o con creer en Dios a la manera sin obedecer a Dios, sino había que hacer algo más. No sabemos, hermanos, la edad de Lidia, no sabemos si estaba casada, no sabemos su familia quiénes eran, pero seguramente ella empezó a ser la sal de esa familia, cómo es que ella empezó a obedecer el Evangelio y que probablemente ella estaba casada, probablemente no. No sabemos hasta dónde llegaba su religiosidad, pero lo cierto es que Lidia era una mujer temerosa de Dios y que buscaba hablar, saber algo más de Dios. Escuchó a Pablo y le oía, pero no era suficiente nada más con eso. No era nada más escuchar y orar, sino habría más que obedecer. Entonces el Señor abrió el corazón de ella, dice la Escritura, para que estuviese atenta. Y así como a Lidia, seguramente a Cornelio, el Señor le puso los medios también para que obedeciera y le preparó a Pedro. ¿Se recuerdan ustedes Hechos 10? Que preparó a Pedro y que le dijo, de ahí no dudes de ir con quienes van a llegar. Y así como le facilitó a Lidia el escuchar el Evangelio, también a Cornelio. Pero vuelvo otra vez a decir, no era nada más suficiente con eso, porque todavía estaban ellos esclavizados en su vida de pecado. Como sabemos, ¿verdad? El hombre era pecador. En caso de Cornelio, no habían obedecido el Evangelio, entonces habría que ver eso. Estaban ellos siendo esclavos de sus conceptos, de sus principios, pero tenían que escuchar el Evangelio. Yo por eso le he titulado a la lección 3 esclavos liberados, porque ahí los encontramos ellos que necesitaban del consejo de Dios, necesitaban obedecer. Entonces, ella oyó el Evangelio, Lidia, escuchó el Evangelio y ella estaba dispuesta a obedecer, porque ya sabía, ¿verdad?, que habían sido esclavos de aquellos rudimentos del mundo, como dice Gálatas capítulo 4, verso 1, cuando habla de esto, de la esclavitud. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, que es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, le decía a los Gálatas, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tanto Cornelio como Lidia estaban siendo esclavos de lo que sería ese tiempo, de la forma religiosa o estilo de vida. Es cierto, creían en Dios, es cierto, oraban a Dios, pero no es nada más eso. Todavía tenían ciertas prácticas que los tenían esclavizados, sus costumbres, sus rutinas, sus vidas.
Por eso cuando dice aquí la escritura, en el contexto 15, volviendo a Hechos 16, 14 y 15, que el Señor abrió el corazón de ella y que fue bautizada y su familia. ¿Quiénes eran su familia? Bueno, probablemente era su mamá, probablemente era su esposo, probablemente eran sus hijos, no sabemos quiénes eran, pero fue bautizada y su familia. Entonces ella nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia fue liberada de aquel ritmo de vida que llevaba, seguramente con cuestiones religiosas, su forma de orar o su forma de guardar probablemente era muy celosa al estilo israelita, al estilo judíos, pero todavía estaba esclavizada, como leímos en Gálatas capítulo 4. Es decir, que necesitaba ser liberada y lo fue porque fue bautizada. Y no nada más ella, sino también su familia, porque escucharon el Evangelio, porque seguramente el apóstol Pablo y quienes andaban con él, pues les explicaron, ¿verdad?, que estaban siendo esclavizados, si es que era el asunto del Antiguo Testamento, estaban esclavizados a aquel ritmo de vida del judaísmo. Total, que en este caso, cuando Lidia ve el beneficio de obedecer el Evangelio, le dice a los discípulos, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad, y los obligó a quedarse. Bueno, estaba contenta, estaba agradecida, estaba más que agradecida y pues ella quiso recibirlos. Y eso seguramente nos indica que ella se sintió liberada. Sin duda que cuando obedeció el Evangelio, y el apóstol Pablo seguramente le predicó algo más que eso, ella vio el propósito. Y Pablo lo vio el propósito, porque acordémonos que antes de llegar a Troas, antes de ir allá, él quería ir a otro rumbo a predicar el Evangelio, pero Dios le tenía algo más preparado que eso. Así que vemos a este primer esclavo, a esta primera esclava que es liberada de su ritmo de vida, de su religiosidad y incompleta o seguramente al estilo del Antiguo Testamento, pero fue liberada de esos rudimentos, de esa forma de vivir. Así que salen de la casa de Lidia. Después de ahí, dice verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice el pasaje. Esa muchacha que la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Y qué es lo que decía? Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Lucas otra vez se incluye, hermanos, en este contexto. Dice que lo seguía y decía a los demás, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, esos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Qué es lo que es? ¿Qué mal podría hacer esta muchacha a Pablo? A veces, tal vez nosotros nos preguntamos, pero, pues, ¿qué mal les hacía? ¿Por qué andaba tras de ellos, verdad? Alguien podría decir, algún escéptico, algún incrédulo, algún ateo diría, mira, ¿por qué hizo eso? ¿Qué mal era lo que ella hacía diciendo que eran cristianos, que eran siervos de Dios? Le salió el encuentro y tenía ese espíritu de adivinación y andaba tras ellos. Y decía, estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino del Señor. Y uno podría pensar, bueno, ¿y qué tenía de malo? ¿Acaso no era verdad lo que Pablo y los demás andaban haciendo? ¿Acaso era una mentira lo que ella estaba diciendo? ¿Acaso era algo que estaba mal? ¿Por qué dice el contexto que lo hacía por muchos días? Dice, como lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero por qué hizo eso el apóstol Pablo? ¿Qué mal le hacía? Bueno, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No porque ella le estaba diciendo la verdad, por eso era la persona indicada. Por eso era la persona indicada para andar hablando de las cosas de Dios o recomendando a los siervos de Dios. Porque Satanás va a querer usar la palabra de Dios para llevar a sus propósitos. Si ustedes se acuerdan en Lucas, en el capítulo 4,
cuando el Señor Jesús fue tentado y que Satanás, usando la palabra del Señor, quería obligar al Señor, ¿verdad? Obligarlo a caer. Y entonces vemos ahí en este contexto que lo hacía así, ¿verdad? Que él quería hacer eso en caso de la tentación. Pero nuestro Dios lo que ha querido enseñarnos con esto, que inclusive Satanás quiere usar la palabra de verdad o el mensaje de verdad para hacer de las suyas. Y eso es algo que nosotros tenemos de comprender, que nuestro Dios no quiso que esta muchacha pues se metiera en los asuntos divinos, que no era competencia de ella, ¿verdad? Que no tenía ella por qué andar metiéndose en las cosas que eran así. Y eso es algo que nuestro Dios quiso liberar a esta chamaca. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 19, un pasaje paralelo que podemos conectarlo con esto, como nuestro Dios, segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 19, cuando dice que les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando de aquellos que apostataron, aquellos que se alejaron y prometían libertad. Y obviamente nuestro Dios no es que esté de acuerdo con eso, no es que desea eso, no es que permite eso. Esta muchacha no era la que estaba la indicada para anunciar la libertad de quienes obedecían. Y es algo que ellos tenían que aprender. Entonces no era la persona indicada para andar recomendando a los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos hijos de un tal sacerdote Seba que decían que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les decimos que salgan de ellos? ¿Y cómo es que Satanás se voltea y dice, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús? Y entonces los agarraron y los golpearon y los mandaron hasta desnudos, porque ellos no eran los indicados, esos espíritus, para hablar del Señor Jesús. Esta chamaca, esta mujer no era la indicada para decir quiénes eran esos hombres o estos hombres que anunciaban el Evangelio. Y uno lo que puede y debe entender es que ella necesitaba ser liberada de la esclavitud que sus amos. No solamente era una esclavitud por el lado del espíritu de adivinación que ella tenía. Podríamos decir que era doblemente esclava. ¿Cómo? Siendo guiada por ese espíritu de adivinación y aparte de eso, de sus amos que la tenían esclavizada haciendo ese trabajo. Obviamente, ellos no les gustó. Verso 19 dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Obviamente se molestaron porque pues les quitaron la ganancia. Ahora, el punto aquí importante es que Dios quiso liberar a esta chamaca. ¿Cuántos años tenía? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cuánto tiempo estaba siendo esclavizada? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios la liberó de una esclavitud psicológica y de una esclavitud física. Eso es lo que sí podemos saber, ¿verdad? Que nuestro Dios quiso liberarla. ¿Le gustaron o no le gustara a sus amos? El Señor la liberó. ¿Obedeció ella el Evangelio? No sabemos. No sabemos. Si ella después se pudo liberar de sus amos, a lo mejor al último la despidieron y la dejaron ir porque ya no iba a darles ganancia, porque ella había sido liberada. Bueno, como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Dice que los amos, ¿verdad? Pues fueron y presentaron la queja con las autoridades, verso 19 y 20, dice que los trajeron al foro ante las autoridades. Los llevaron, entonces presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad. Le añadieron, obviamente tenían que exagerar las cosas los amos de esta mujer o los quienes apoyaban y alborotan al pueblo. Estos hombres alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Obviamente se referían a las prácticas de ellos, como el caso de creer solamente en un Dios, porque a quienes creían nada más en Jesucristo les decían que eran ateos. Y era muy normal tener diferentes dioses y esas costumbres que les hacían las fiestas a ellos. Entonces, los amos de esta mujer y quienes los apoyaban, dice que los llevaron ante ellos a las autoridades
y pone la queja diciendo, estos hombres andan alborotando y andan diciendo cosas que no son de nosotros. El verso 22 dice que se agolpó la ciudad. ¿Cuánta gente era? No sabemos, hermanos, no sabemos, pero seguramente era una gran multitud, porque no fue poca cosa lo que hizo el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, liberar a una mujer que estaba siendo esclavizada y que era conocida porque, pues, ¿verdad? Ella adivinaba cosas de quienes iban a consultarla. Seguramente sus amos eran conocidos también. Entonces, pues, fue muy notorio. No es como que algo que fuera escondido y que se hicieran oculto. No, fue algo a la luz del día. Se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas y sufrieron el agravio. Después de haberle azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Yo no sé hasta dónde el apóstol Pablo y los hermanos podían aguantar tanto sufrimiento físico. Seguramente nuestro Dios los fortalecía, les daba ánimos y estaba con ellos. Pero eran hombres de carne y sangre, hermanos, y sufrían los golpes de los demás. Eran hombres que sufrían por el Señor, pero no los detenían, no los detenían. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que el carcelero los llevó hasta ese lugar. Después de haberle azotado, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. A veces yo me quedo preguntando, hermanos, ¿cómo los hermanos aguantaban tanto así? ¿Con qué espíritu tenían ellos para soportar todo eso? Y lo digo esto porque ahorita que estábamos en la reunión con el hermano Néstor, les decía yo, ¿sería yo capaz de ser cristiano en el primer siglo? ¿Sería yo capaz de decir que soy cristiano en el año 50, el año 100, el año 150, cuando el cristianismo, los hermanos se enfrentaron a ese tipo de situaciones, donde físicamente los azotaban, los encarcelaban, les limitaban su libertad y eran de esa forma tratados? Yo no sé si yo podría ser cristiano en el primer siglo. A lo mejor sí, no sé. Pero una cosa sí sé, que a esos hombres no les interesaba lo que les hicieran. No les interesaba si los golpeaban, si los encerraban, si los insultaban. Ellos sabían, o como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribió una carta, porque yo sé a quién he creído. Es que el Señor se le había aparecido a Pablo, lo había visto. Y esa experiencia pues dejó a Pablo marcado y estaba dispuesto a sufrir por el Señor lo que viniese. Y por eso digo yo que es muy seguro que por eso aguantaban ese tipo de trato. Porque sí, hermanos, no era cualquier cosa. A veces uno ve a los cristianos, vemos a los cristianos ese tiempo, pareciera como si los hermanos quisiéramos un cristianismo light, un cristianismo livianito, que no me cueste mucho. Porque sí, yo conozco hermanas, hermanos, y lo digo por los que conozco. No voy a generalizar porque por quienes no conozco, sea en Chile o en Perú o en Venezuela o en México, no lo voy a decir por los hermanos que he conocido. Que si las reuniones interfieren con su trabajo, primero es su trabajo y luego son las reuniones, siendo patrones de su negocio, siendo dueños de su tiempo, a esos me refiero, no a los que tienen patrones, no a los que dependen de un horario porque trabajan en alguna empresa, no. Me refiero a aquellos hermanos que siendo dueños de un negocio, que siendo dueños de su tiempo, hay reuniones, hay series y no van a la reunión, porque primero es su trabajo. A eso es lo que me refiero, que a veces uno piensa es que quieren un cristianismo livianito, que no les cuesta. Y eso, hermanos, eso no debe ser así. Ese tipo de eventos, como lo que pasó con Pablo, eso es lo que me hace pensar. Pero volviendo al contexto del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Fíjense, todavía tenían ánimo de cantar. Todavía tenían ánimos de estar honrando al Dios de los cielos. Estaban cantando himnos al Señor.
como si nada pasara, como si fuera en un hotel donde estaban ahí amarrados sus pies en el calabozo. Quién sabe cómo estaría la temperatura, quién sabe los olores que salían en ese lugar, quién sabe si habían comido, habían tenido algo, agua de comer. No sabemos, pero en el ambiente en que estaban, dice que ellos honraban al Dios de los cielos y oraban a Dios. Pero ¿saben qué? Dicen que los presos los oían. Era una forma de predicar, estaban predicándoles, estaban hablándoles. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios contestó a lo que Pablo y Silas habían pasado, lo que les había sucedido y lo que estaban haciendo. Ese terremoto era la respuesta de Dios. Dios estaba hablando, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas todas se soltaron, despertando el carcelero. ¿Qué estaba haciendo el carcelero o el principal? Bueno, algunos comentaristas que he consultado dicen que él estaba tal vez en otro segundo piso o en otra parte del dormitorio y los que estaban encargados de cuidarlos, pues, ¿verdad? Se espantaron, pero este hombre despertando estaba dormido. Estaba dormido tal vez porque había dejado a alguien en la guardia, pero lo que haya sido, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque sabía que si los presos se escapaban y él o ellos perdían el control sobre los presos, pues tenían que pagar con su vida, pensando que los presos habían huido. Dice la última parte del verso 27. Pero Pablo, clamando a gran voz, ¿qué le dijo? No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Alcanzó a verlo, alcanzó a escuchar, y Pablo, viendo lo que iba a suceder, le dijo, no pasa nada, aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se posó a los pies de Pablo y de Silas. Era un militar. Ustedes saben, hermanos, que los militares por naturaleza tienen un carácter fuerte, tienen un carácter pues de mucha valentía, no cualquier cosa los espanta, no cualquier cosa los asusta. Pero dice la escritura que él entró y se hincó ante ellos y les dijo, temblando, se puso a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es que, mire, ya sabía él lo de la mujer, la chamaca que tenía espíritu de adivinación. Ya sabía que Pablo y Silas andaban haciendo maravillas como esta. Es probable que supiera que los habían llevado por rencor, por envidia, por hacerles un mal, por venganza. Él ya sabía. El carcelero no es como que de buenas a primeras supo de ellos, ¿no? Ya sabía en cierta manera por qué razón Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y luego todavía, por si fuera poco, él los oía, hasta dónde los escuchaba, que estaban cantando, orando, no sabemos. A lo mejor sí los escuchó cantar, a lo mejor no los escuchó cantar. Pero lo cierto es que viene el terremoto y probablemente él conectó todo lo que había sucedido, que no le quedó otra más que decirles, ¿verdad? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le habían predicado, a lo mejor le habían predicado, a lo mejor había escuchado algo, porque él pedía, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra, dice el verso 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, él los llevó a su casa. Realmente era un carcelero de autoridad, no era cualquier soldado, no era cualquier hombre que nada más que pertenecía al ejército de Roma. Seguramente alguien de autoridad que se daba esa libertad para sacarlos de ahí y llevarlos a su casa. Algunos comentaristas, como les digo, dicen que la casa del carcelero estaba cerca ahí de la cárcel, tal vez en el segundo piso, cruzando la calle, porque los llevó a su casa y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Otro esclavo más había sido liberado. No tanto esclavo físicamente,
o poseído como aquella mujer, sino un esclavo liberado de sus pecados, de su vida material, de su vida pagana o mundana, pero fue liberado. ¿Por qué? Porque obedeció el Evangelio, porque escuchó el Evangelio. Y recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo a eso vino. Vino a darle libertad a los hombres, liberarlos de sus pecados, de sus cadenas. Vamos a leer un pasaje, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 en este contexto del verso 31, donde el maestro hablaba de la libertad. Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Serán libres. Lidia era esclava y conoció la verdad. Aquella mujer con espíritu de adivinación, no sabemos, hermanos, si oyó o no oyó el evangelio, pero una cosa es cierta: fue liberada del espíritu de adivinación del que era esclava y fue liberada físicamente. Este centurión o ese carcelero de Filipos, que había sido esclavo de sus conceptos, de sus ideas, fue también liberado porque escuchó el evangelio. Y el Señor Jesús les dijo: y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y les dijo, pero ellos no querían. Los judíos, estoy en Juan capítulo 8, verso 33. Linaje de Abraham somos, como si eso fuese suficiente para ser libres del pecado. Y no hemos sido esclavos de nadie. Obviamente el Señor les contestó y les dijo: de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. El Señor les habla de esa libertad. ¿Qué podemos nosotros entonces tomar en cuenta? Que esos 3 esclavos que el Señor liberó fue así porque el Señor lo tenía preparado. Yo me quedo pensando, hermanos, en este hombre, en este carcelero de Filipos, la alegría que ha de haber tenido porque obedeció el Evangelio, la alegría por haber sido liberado de un estilo de vida del que era el mismo esclavo con sus conceptos de paganismo o de vida material. No sabemos hasta dónde estaba materializado, pero dice la Escritura que fue liberado de ese estilo de vida y que llegó a obedecer el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo él en forma de agradecimiento? Pues llegó a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído. Obviamente, ¿verdad? Pues se sentía agradecido. Ese descanso espiritual que tenía él por haber obedecido el Evangelio. Y es ahí donde está eso que el Señor había hecho. Lo liberó de su estilo de vida. Entonces, ya para ir resumiendo en este contexto, hermanos, me gusta este contexto porque saben que es un contexto de plan de salvación, de cómo Dios liberó a esas 3 almas que estaban ahí. Entre paréntesis, ojo, la mujer con espíritu de adivinación solamente fue liberada de aquella posesión. No sabemos si llegó o no llegó a obedecer el Evangelio, pero una cosa es cierta: fue liberada de esa esclavitud en que estaba. Pero lo que sí podemos afirmar es que Lidia fue liberada de los rudimentos del mundo, de ese estilo de vida que llevaba, porque llegó a obedecer el Evangelio con toda su casa. Y obviamente el carcelero, pues también, a pesar de todo lo sucedido, él se arriesgó a sacarlos de la cárcel, se arriesgó a llevarlos a su casa para darles algo de comer, se arriesgó a lavarle las heridas, porque dice que le lavaron las heridas. En verso 33, tomándolos en aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ha llegado la salvación a un hogar. Y eso es algo que él estaba agradecido, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios tenía planes para el apóstol Pablo. Él quería irse. Cuando uno lee este contexto, capítulo 16, versos 5 y 6 en adelante, Pablo quería ir hacia otro rumbo.
de esa área de Galacia hacia el norte, pero el Espíritu Santo no le dejó ir. Dos veces se menciona la expresión que el Espíritu Santo no le permitió. Obviamente, Pablo obedecía a lo que nuestro Dios le llamaba. En ese momento él no lo entendía. Ya después, ¿verdad? Cuando él llega y ve y bautiza a Lidia y a los de su casa y al carcelero, comprendió el propósito de Dios. Comprendió por qué Dios le había prohibido ir hacia otro lugar. Ya para terminar, hermanos, entre paréntesis, una vez platicando con un sacerdote católico en la ciudad de Chihuahua, hace unos 40 y tantos años, le pedía yo pruebas que con qué pasaje de la Biblia puede comprobar que los niños pueden ser bautizados o deben ser bautizados. Y este pasaje me lo citó y me dijo, mira, aquí dice que él con toda su casa y también Lidia obedeció y fueron bautizados. Y eso fue todo lo que me dijo, que porque en una casa hay niños, entonces por eso los niños pueden ser bautizados, porque ahí dice el contexto, que Lidia con los de su casa y el carcelero con los de su casa. Obviamente está haciendo una interpretación que el contexto no se prueba, ¿verdad? Porque como sabemos que el bautismo es solamente para personas adultas que entienden, que comprenden el mensaje, que reconocen que han pecado y que reconocen y se arrepienten y que llevan una vida diferente. Y no podemos usar esos pasajes para decir que también los niños, porque el contexto no se presta. Pues bien, hermanos, déjenme terminar con esto. Si alguien quiere hacer una lección de evangelización, de plan de obediencia, aquí están 3 almas liberadas, 3 esclavos liberados. Así que Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias a usted, mi hermano Mario, por la buena exposición que nos ha traído. Estas personas que, como él bien representa, Lidia, la muchacha de espíritu de adivinación, el carcelero, que han sido liberados entonces con el poder de Dios, y cuántos más que hemos sido liberados de aquella situación en la cual estábamos antes de venir al Señor. Vamos a agradecer por aquello. Hay una persona que está ingresando. Vamos a agradecer por aquello, vamos a orar a nuestro Dios. Está mi hermano Cristian por ahí, yo no sé todavía si encuentra. Cristian Jara, ¿estás ahí, hermano? Gracias. Vamos a tener una oración, hermano, para que compartamos el agradecimiento a nuestro Dios. Oramos por las lecciones. Hay algunos hermanos que han pedido ser incluidos en esta oración, como la hermana Lundari, como la hermana Yolanda. Y por favor, anunciar. Sergio, Sí, hermana, te escucho. también oremos por la operación que va a tener usted el día de mañana. Gracias, hermana. Gracias. Decía por el hermano Rigo, decía por la familia Collado y decía por el padre de la hermana Mayra, que también hemos estado orando por él, por las inconvenientes que ha tenido. Y vamos a inclinar nuestros rostros al Señor y nos dirigiremos a Él entonces para poner nuestras solicitudes en su presencia. Hermano Cristian, por favor. Bien, oremos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias por esta tarde, Señor. Oramos a usted después de este estudio, Señor, de la palabra que hemos tenido, el cual agradecemos. Agradecemos por todos los hermanos que pudieron estar. Agradecemos, Señor, por nuestro hermano Mario que nos trajo, Señor, la guía de la palabra, Señor, en el día de hoy. Queremos nuevamente, Padre, aparte de nuestros agradecimientos, llevar a usted, Señor, algunas peticiones, en este caso para nuestros hermanos, para parte de la hermandad, Señor, que necesita, Señor, de su ayuda y por eso acudimos con esperanza a usted, Señor, esperando que en su misericordia podamos encontrar algún tipo de ayuda, Señor. Nuestra hermana Luzari, Señor, ha pedido. Queremos pedir, Señor, también por nuestro hermano Rigoberto, por su tratamiento, Señor, por todo lo que él tiene que afrontar y tiene que cuidarse, Señor, y para eso necesita ser bien diagnosticado, Señor, y esperamos que él le puedan dar, Señor, siempre la medicina correcta y que pueda funcionar, Señor. De igual manera, por nuestra hermana Yolanda, ha pedido, Señor, de similar forma que
que aquellos medicamentos que le han dado, Señor, puedan darle algún tipo de alivio. Sabemos, Señor, que normalmente sus rodillas le causan molestias, le causan sufrimiento y queremos pedir, Señor, que pueda funcionar aquello que le han recetado en su vida, Señor. No queremos olvidar, Señor, a la familia Collado por la grave y grande pérdida, Señor, que han tenido, ese vacío que queda cuando un familiar tan importante como la madre se va, Señor. Por el padre, Señor, de la hermana Mayra, por nuestro hermano Sergio, Señor, y su operación que va a tener que afrontar el día de mañana. También queremos pedir, Señor, que usted pueda ayudar allí. Y quiero pedir también, Señor, por mi suegra y por sus exámenes, Señor, y esa operación que también va a tener que afrontar probablemente en un futuro muy cercano, Señor. Queremos pedir por el resto de nuestros hermanos, Señor, que se nos puedan haber pasado, pero que también constantemente, Señor, están necesitando, Señor, y solicitando oración de todos nosotros. Gracias, Padre, por esa tarde. A través de su Hijo rogamos, agradecemos y pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Gracias, mi hermano Cristian. Estoy con mi hermano Néstor Sánchez, que nos habla acerca de aquellas personas, visitas, hermanos que nos visitan en el Facebook. Hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Estamos viendo en Facebook la asistencia de Mercedes Salas, Alba Rocha, Alicia Zamora, Flower GZ, Seila Soto, Joel Lalana Velázquez, José Nazario Tobías, Arcadio Mayón, Luis Castaño Botero, Cristian Jara, Susana Treviño, Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección y hay mensaje. Arcadio Mañón dice: buenas noches, hermanos, mi saludo y bendiciones del Altísimo desde República Dominicana. Hacía tiempo que no va a decir hermano. Alicia Zamora dice: hermano Mario, gracias por visitarnos y traernos la verdad de Dios. El Señor Jesucristo continúe bendiciendo su vida y a su familia. No sé qué es lo que, una imagen viene, abrazo será desde Arica, Chile, será, no sé. Rubiela Cortés López dice: gracias, excelente lección, saludos y bendiciones. Flower dice: gracias por el estudio, saludos y bendiciones a todos. Los veo y escucho desde Monclova, Coahuila. Eso es lo que tenemos aquí. El hermano Luis Fernando Botero dice: buenas noches. ¿Qué más tenemos aquí? Alba Rocha dice: Dios continúe bendiciéndole, hermanos. Eso es lo que tenemos, Sergio. Pueden volver a escuchar esta muy buena lección desde el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o desde el Facebook de Néstor Sánchez. Muy bien, hermano Néstor. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que ya hemos señalado. De momento leo algo que tengo aquí en la plataforma, la hermana Vidalia. Hasta mañana, mis amados hermanos. Pasemos toda una feliz noche. Dios nos bendiga. Y la hermana Luz Dari, gracias, hermano Mario, excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. El Señor nos ayude a estar firmes, haciendo la voluntad y glorificando su nombre en nuestras aflicciones. Bendiciones de Dios para todos ustedes, de nuestro Padre Celestial. Menciona a la hermana Dudari y también a la hermana Vidalia Bermúdez. ¿Algo que quisieran comentar, hermanos? Hermano Jorge. Vamos, hermano Jorge, le escuchamos. No, hermosa lección, hermano, reflexiva la lección. Pero al principio tuve un problema con internet, hermano, pero escuché, luego, antes de que hablase de los 13 esclavos liberados, que usted comentó que hubo a una persona que no quiso Dios que se le predicara, creo, ¿no? Que no, por alguna razón, no le llegase el mensaje. No sé si eso fue correcto, lo escuché, fue error mío en todo caso, pero si fuese así, nosotros que predicamos la palabra de Dios y los ejemplos que usted nos ha mostrado, nos habla que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿no? Habla del carcelero, la persona esta que fue liberada también. Pero si nosotros predicamos, tenemos que predicar a todos. No podríamos saber si es que Dios, por alguna razón, no permite que prediquemos a alguien, ¿no? O escuché mal, hermano, si usted me aclara, por favor.
No, no escucho mal, hermano. Lo que yo me refería es que al principio de este viaje del apóstol Pablo, antes de ir a Macedonia, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir hasta cierto lugar para predicar. Entonces el apóstol Pablo hizo hacía el intento de ir hacia el norte, de lo que sería Asia, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Entonces, de cierta manera, lo que estaba diciendo es que no quería que fuera a predicarles a aquellas personas a las que él quería. Entonces, a eso me refería yo. Inclusive, no sé si recuerdas un pasaje donde el Señor dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, refiriéndose a las perlas espirituales que son su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, que si hay gente que se porta así, como ese tipo de animales irracionales, que no tenemos por qué andarles echando las perlas divinas. Pues hay personas, yo estoy convencido, hay personas a las que no vamos a predicarles, no conviene predicarles, porque se están burlando, porque nos están humillando, y no tenemos por qué estarles predicando. Yo le digo a los hermanos, hay personas a las que no tenemos por qué predicarles, no merecen escuchar. Y en el sentido de lo que el Señor dijo, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y las pisoteen. Entonces, de que hay personas que no vamos a predicarles o que no tenemos que predicarles, las hay. Eso que ni qué. O sea que hay que ser cautos en la prédica. Hay personas que ya no merecerían llevar la palabra del Señor porque van a burlarse. Gracias, hermano Mario. Gracias por la declaración. Bien, algo más, aun cuando vemos que allí, ahí está, dice en el versículo 9, que el hombre de Macedonia decía suplicando que pasara, porque allí había un campo fértil para aquella actividad, y de hecho así sucedió. ¿Algo más, hermanos, que quisieran comentar? Quiero saludar afectuosamente, está una hermana Olga Arango. Bienvenida, no le había divisado por acá, así que gracias por estar. Quiero decirle que estamos en el aire cada día de 8 a 9 de la noche, hora aquí en Chile, para que pueda volver cada vez que tenga la oportunidad de así hacerlo, y será bienvenida en nuestro medio, que nuestra finalidad es enseñar y predicar de la palabra de Dios para ser mejores hijos de Él. Bien. Hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Soy de Colombia, hermanito. Amén, hermana, gusto de saludarle. Amén, Dios le hermano. bendiga. También. Amén, hermano. Lo mismo, hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Bien, algo más. Estamos ya llegando al término. Me parece que todo estuvo bien. Una muy buena exposición que el hermano nos ha brindado esta tarde, recordando algunos pasajes allí de acerca de estas liberaciones que se efectuaron, como Lidia, esta mujer con el espíritu de adivinación, y también con el carcelero. Quiero invitarles para el día de mañana viernes, para que nos volvamos a juntar, si es la voluntad de nuestro Dios, entre 8 y 9. Estamos acá de vuelta, si así Dios lo permite. Nos volvemos a reencontrar. Otro hermano estará exponiendo en esa oportunidad, y cordialmente todos invitados para aquella cita. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Mario, por compartir las enseñanzas, y que tengan muy buenas noches, hermanos. Gracias. Igualmente, hermanos, pasen todos buenas noches. Si Dios permite, mañana nos vemos. Igualmente, hermano Mario. Gracias. Gracias, hermano Mario. Hasta mañana. Sí, hermanos, está la batería baja de mi aparato, así que me desconecto. Que Dios les bendiga, ¿ok? Chao, chao. Hermano, chao. Señor les bendiga, Chao, amado hermano, buenas hermano. noches. Chao, chao. Hermano Sergio Pino, que le vaya bien mañana Que y que Dios descanse. y lo Que ayude. te vaya bien, Sergio, mañana. Gracias, hermanito. Sí, sí. Gracias por Buenas sus noches, buenos Sergito, que te deseos. vaya bien mañana, que te vaya muy Gracias, bien. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Magic. Igualmente, que esté bien. Un abrazo. Me Buenas estoy noches. yendo. Buenas noches, hermana Gracias. María. Gusto de Hermana saludarte. Hermano María, Néstor. No te hermana Yolanda, pierdas. hermana Feliz Betty, No, buenas cumpleaños, yo no noches. hermano me Néstor. pierdo. Hermano Carmelo, hermana Maggi, Bueno. hermana Cecilia, hermana Marisa, buenas Estaremos noches, orando por ti, hermano. hermano. Gregorio, Bendiciones para Cristian, todos, buenas Gracias, hermano noches. Carmelo. Cuídate. Un Hermano abrazo. Néstor Cuji, buenas noches. Fortaleza Chao, ahí. chao. Buenas noches. Oración. Feliz cumpleaños, hermano Néstor. Ah, gracias, Feliz hermano. cumpleaños. Sí, Bendiciones. Chaval. son 40, hermana. El hermano Néstor, que no pone la torta porque entonces no consigue espacio para las velas, pero bueno, igualmente.
Que Dios le bendiga, le dé mucha salud. Mira, felicidades, Néstor. No sabíamos que está de cumpleaños. ¿Cómo? Feliz cumpleaños. Felicitaciones, por fin se le llegó el día al hermano Néstor, por fin. Sí. Por fin. Todos los días cumpleaños y nada. Hasta que atinamos. Ya. Bendito, feliz noche. Buenas noches. Déjenme vivir mi desgracia en paz. Señor, esas son bendiciones de Dios. Oye, ¿cómo le gusta a la gente reírse de la desgracia ajena? Me estoy envejeciendo, me voy a morir y están todos felices diciéndome qué bueno que te vas a morir. Oye, el hermano Néstor, de que sale del extranjero, le celebran el cumpleaños, así que yo creo que va por los 150 más o menos. Ya, listo. Chao, buenas noches. Chao, Cristian. Chao. Me voy. Chao, hermana.